Hola hermanos, vamos a comenzar esta semana con los devocionales. Estamos terminando el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Y ahí hay como tres historias, pero básicamente se pueden resumir en algo que llega a nuestros corazones respecto de qué es lo que somos en Cristo ahora que somos salvos. Y es interesante lo que dice acá. Vamos a orar. Gracias Señor por tu bondad, por tu gracia, por tu salvación, porque has cambiado nuestras vidas y no solo eso, también por tu Espíritu Santo podemos entender todo lo que tú hablas de ti mismo, todo lo que tú estás haciendo en nosotros para poder también ir aprendiendo cada día. Guíanos siempre, guíanos hoy por medio de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el 18, dije, versículos 28 al 43, pero quiero leer un pasaje que está del 31 al 34. Dice, tomando Jesús a los 12, y ahí entendemos que estaba con sus apóstoles, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ese versículo como que es un poco triste quizá o desanima ver que alguien que está con el Señor tanto tiempo, ya 3 años ya, que habían escuchado tantas veces las enseñanzas del Señor, que conocían las Escrituras, y por algo le dice en el versículo 31, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. De repente no entienden. Y no es, a veces uno se pone en una actitud quizá un poco crítica, pero si uno lo piensa bien, a nosotros a veces nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos el Espíritu Santo que nos ilumina para entender lo que Dios dice en su palabra. Lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Tenemos la revelación de Dios completa, la Biblia entera. Y tenemos todo el tiempo para leerla, para compartirla entre nosotros como lo estamos haciendo ahora. Y a veces aún así hay cosas que no entendemos y el Señor sabe. Y ese es un gran consuelo. El Señor sabe. El Señor sabía aquí cuando les decía a los apóstoles esto, sabía perfectamente que ellos no lo entendieron. Porque es más, dice, les era velado. Y Dios sabe cuando en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en las cosas de Él, podemos avanzar o no. Y Él va tratando con cada una de nuestras vidas según los pasos que vamos dando. Y Él quiere que estemos siempre avanzando y viendo las cosas que tenemos que ver, que son necesarias para este día. Mañana vamos a ver las cosas que son necesarias para mañana. También Dios trabaja de esa manera en nosotros. Y tenemos que orar entonces para que el Señor, haciendo eso, nos haga realmente ver lo que nosotros necesitamos ver para tener una vida plena, una vida con gozo, a veces a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Dios produce esas cosas, Dios es capaz de hacerlo. Y no solo eso, sino que también que el poder de Él funcione en nosotros para poder también servirle en la obra que Él está haciendo por medio nuestro hoy día, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestros trabajos, donde el Señor quiera ponernos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, día a día, tomando lo que el Señor quiere de esta porción de las Escrituras en nuestro corazón para ir dando ese paso ese día. Y básicamente un devocional, que es lo que estamos haciendo ahora, se trata exactamente de eso, no es otra cosa. Es buscar en la palabra, ir en oración y decir, Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres que yo entienda hoy, para que tú obres hoy en mí y por medio de mí. Y a veces nos va a pasar esto que no vamos a entender. Por eso siempre es bueno orar. Ahora, ¿por qué no vamos a entender? Porque a veces tenemos cosas en nuestro corazón que sobrepasan, eh, porque tenemos nosotros mucho poder en nuestro propio ego a veces. Entonces, que van a sobrepasar lo que el Señor quiere hacer. No es que tengamos más poder que Dios, sino que nosotros cerramos los ojos cuando Dios quiere que los tengamos abiertos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el versículo 28 dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido.
Y la idea en el fondo es que vamos a obtener a cambio. Entonces, ¿en quién está pensando Pedro? En él. ¿Y qué le contesta el Señor? Lo tienes todo, te voy a dar todo, no solo en esta vida, sino también en la vida venidera. Y la respuesta del Señor es tremenda. Ahora, para hacer eso, tiene que morir en una cruz. Y eso fue lo que no entendieron. Y a veces nos pasan esas cosas también. Que estamos más ciegos que el pasaje que viene a continuación en el versículo 35. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír, y obviamente no podía ver, a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y bastó que le dijeran eso, y ¿qué entendió él? Es como que abrió los ojos, por decirlo metafóricamente, ¿no? Abrió su corazón y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoció quién era él y qué podía hacer él por su vida. Porque Jesús después le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y es increíble cómo nos muestran, desde el versículo 28 hasta el versículo 23, cómo Dios cambia el corazón cuando yo me miro a mí mismo para terminar mirándolo a Él. Y de eso se trata el devocional. ¿Qué hizo Cristo por ti? Murió, dio todo por tu vida. Y no solamente lo hizo, sino que hoy día sigue haciendo cosas porque te salvó, porque en su gracia te sustenta, porque está obrando a través tuyo, abriendo tu corazón, dándote amor para que tú puedas amar como nadie más ama, como Él ama. Y podemos seguir enumerando cosas. Toda esa obra, es ante esa obra que tenemos que tener estos ojos abiertos y pedirle al Señor que cada vez que yo vaya a las Escrituras, Señor, muéstrame qué tienes hoy para mí, porque yo quiero glorificarte hoy a ti. Amén. Dios te bendiga.